Johnny? Bueno, siempre queda la esperanza, ¿no? Al menos si no vamos al mundial, al menos hagamos un buen papel. Ok, entonces empezaremos nuestra clase. Así tal vez podamos liberarnos rápido. La verdad, a mí me gusta el fútbol y a ustedes. ¿A ninguno? Johnny, solo tú me has hablado por WhatsApp, ay, perdón, por el chat. Andrés, hola Andrés, ¿a ti te gusta el fútbol? Creo que ha Con dicho listo, sí, listo, pero hay tareas igual y tal vez no hay sí, tiempo para ver. así es. Bueno, pero ya por lo menos en diferido algún ratito podemos chequear, ¿no? Porque tampoco hay tiempo para quedarnos los 90 minutos a mirar. Ok, a ver, nos pondremos cómodos para empezar. ¿Cuántos estamos? 7. Ok, ya. Entonces, iré levantando el material. Hoy día ha sido un día interesante con lluvia, ¿no? Después de bastante calor. Hola Nicolás, buena noche. Buenas noches, Muy, listo. muy poquito ¿Cómo te va? escucho. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Ahí estamos, que es sobreviviendo. Sobreviviendo. Ya. Sí, hay que darle nomás. Adelante, no queda otra, ¿no ve? Además, por lo menos estamos vivos, respiramos. Sí, ¿no? Es una forma de, ya ni modo, aceptar la vida, sino hay que ver con esperanza, ¿no? Porque si no, las cosas se ponen mucho más duras. Ah, la situación, de hecho, es, está un poco complicada, pero hay que sobreponernos, ¿sí? Y yo creo que mientras vivamos tenemos muchas cosas por hacer. Seguro que tenemos algún propósito que cumplir, ¿no? Y bueno, cada día véanlo como una oportunidad. Y una oportunidad que no se puede desperdiciar es un tiempo que, ¿quién nos dice si mañana no abrimos los ojos, no ven? Así que no tenemos el control del tiempo. Yo creo que el tiempo nos controla. Por tanto, hay que darle un ánimo, ¿no ve? Muy bien. Entonces, empezaremos, pues. Les decía a tus compañeros, hay fútbol esta noche. Tal vez muchos están con ánimos de ver, pero también, desde luego, hay obligaciones que cumplir con las demás materias, ¿no? Ok, hemos empezado la sesión pasada con el factor humano. Ese es el tema que nos va a tener uh, algunas sesiones. Estoy pasando rapidito ya la parte introductoria. Y a manera de recordar por qué es importante esto del factor humano, mm, pues en esta disciplina, interacción humano-computadora, si, a ver, entre las primeras sesiones les hablé que hay componentes, entre ellos es el factor humano, uno, luego la máquina o la tecnología, si quieren, ¿no? Pero en este caso nosotros nos vamos a abocar a mirar desde el punto de vista de la computadora, mm, sabiendo que interacción humano-computador es
pues la disciplina que nos llama, ¿no? Ok. Y bueno, también estaría todo lo que implica al entorno, la organización y por otro lado, el desarrollo mismo a través de las metodologías y más. Bueno, hoy nos toca trabajar en esta parte que corresponde al factor humano y lo hacemos porque mm, en la interacción que se va a llevar a cabo entre hombre y máquina o computadora en este caso, pues entra en juego varias cosas, ¿no? Del lado del hombre en términos generales, ¿no? O sea, hablamos de la capacidad visual, también de la capacidad de retención, percepción, la manera de cómo procesa la información, así como también cómo reconoce, ¿no? A través del uso de los cinco sentidos. Ok, entonces en este sentido las personas o los usuarios en todo caso van a ser el punto de atención. Y ya les había indicado, pues, que ellos ya tenemos algunas características conocidas, ¿no? Habíamos indicado entre algunas que como humanos difícil es que no cometan errores, que no cometamos errores. De hecho, también tenemos limitaciones. Muchas veces estas limitaciones no son solamente fisiológicas, también pueden ser adquiridas o temporales, ¿no? Que de alguna forma se manifiestan durante la interacción. De hecho, evitamos siempre sobrecargarnos, ¿no? En todo caso, no precisamente solo en el aspecto visual, de ver mucha información, o también de tratar de retener, ¿no? Las cosas, todo lo que veamos, y no siempre estamos abstrayendo. Por eso es que ponemos atención solo a aquello que nos interesa y eh, ok, hacemos una suerte de procesar la información de manera inconsciente para quitar aquello que no nos interesa, ¿no? Sí gozamos de un modelo mental interesante que no es pasivo, más bien es dinámico y este va adquiriendo nuevas formas incluso de comportamiento que determinan hasta conductas, ¿no? A partir de las experiencias con el día a día. ¿Ok? Y somos seres acostumbrados a percibir mucho, entrando en juego esto, o poniendo mayor atención, si quieren, o mayor importancia al aspecto visual, ¿no? Muy bien, hasta ahí haciendo un rápido recuento de lo que se habló la clase del día jueves. A partir de esta diapositiva, entonces empezaremos un poquito más a ahondar en esos aspectos introducidos, ¿no? Ok, nos interesa siempre, todo el tiempo, hablar de interacción, ¿no? Y este término interacción no podría ser posible si es que no hay un mediador. A ese mediador lo llamamos interfaz porque básicamente es a través de esa interfaz que nos vamos a comunicar con la computadora, ¿no? Nosotros como humanos en ese afán seguro que vamos a necesitar llevar a cabo una serie de actividades cognitivas, es decir, que tienen que ver con el pensamiento, el conocimiento. Pero esas actividades, por supuesto, en muchas ocasiones nos em, obligan a recordar o tal vez en otras a reconocer, ¿no? Esto a fin de llevar
algunas acciones que están enfrente de manera correcta o apropiada. Ok, entonces, en ese afán es importante reconocer como personas que tenemos un modelo cognitivo, ¿no? Ese modelo cognitivo tiene que ver con aspectos de cómo pensamos, cómo recordamos, cómo elaboramos, creamos o interpretamos la información. Y por eso es que cobra mucha importancia entender a los usuarios, ¿no? Desde cuáles son sus capacidades, qué procesos están involucrados, ¿no? Cuando este usuario desarrolla una tarea con ayuda del computador. Así también qué factores son los que entran en juego. Entre ellos, desde ya, la memoria, la vista, también el oído, el tacto, eh, tienen que tomar un papel importante. Y bueno, pero todos estos aspectos o factores como se comportan en un momento indicado, ¿no? Ok, estos elementos o factores van a ser un poquito más motivo de nuestro estudio. Entre ellos, principalmente abocándonos por un lado a los sentidos y por el otro a la memoria. De los sentidos, principalmente haciendo más énfasis en la vista y, bueno, también en menor grado, digamos que ese sentido, el oído, el tacto y algunos ejemplos sobre el olfato y el gusto, ¿no? Para ver. Pues una mayoría de las cosas que desarrollamos, principalmente en nuestro contexto boliviano, están mucho más ligados a la vista que por ejemplo, al olfato, ¿no? Sin embargo, eso no significa que no hayan interfaces donde se vaya a utilizar este sentido. Bueno, y la memoria, por otro lado, pues si bien los sentidos ya de por sí se constituyen como canales de entrada para que uno genere esa conexión con la memoria y ésta se encargue de reconocer, de recordar y conforme a esto pueda el usuario manipular o realizar algunas actividades. Entonces va a ser importante también este otro factor, conocer, ¿no? En sus capacidades y limitaciones, dado que bajo ese reconocimiento nosotros también al diseñar las interfaces pongamos nuestra atención y el cuidado de hacer un buen uso, ¿no? De estos. Ahí ven una imagen y me imagino que esta es bastante conocida para algunos que incluso tienen los, las tablets o los celulares, ¿no? De la marca iOS. Ok. ¿Se han preguntado por qué el estilo de los botones que adopta iOS tiene esa forma o apariencia alguna vez? Tal vez porque quieren manejar un estándar, dicen. Yo me he Sí, ¿no? preguntado eso porque casi todos los iconos de las aplicaciones o los accesos directos a las diferentes opciones en el celular son del Sí. mismo tamaño, no varía. Ujú. Ya, gracias, Johnny. Después, si miramos, es una, a ver,
Una percepción de Johnny bastante interesante, ¿cierto? Todos son del mismo tamaño. Otro aspecto que resalta, aparte del tamaño, ¿qué me pueden decir? Buenas noches. ¿Ya? Sí. Ujú. Cierto. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ya. Eso. Gracias, Sebastián, ¿verdad? Sí. Sebastián ha participado, ¿verdad? Gracias. Gracias, Sebastián. Eh, Les cuento que me gustaría también, a partir de sus participaciones, tengan algunos bonos. Eso estoy pensando, así que voy a empezar a anotar. ¿Ya? Ok. Bien. Es cierto lo que dice Sebastián y también Johnny, ¿no? Y hay algún aspecto también que me llama la atención, además de ser planos, claro, con este aspecto de minimalista. ah, Tratan siempre, si se fijan los bordes, de mantener los mismos redondeados, ¿no? No son finos. Entonces, tiene que ver, me imagino, bueno, sospecho también con alguna, algún aspecto que ingenierilmente, ah, haciendo un estudio de los factores humanos, se determina, ¿no? O sea, sobre todo si vamos a utilizar las tablets o la iPhone o los celulares, y es con el tacto, pues fíjense que generalmente nuestras huellas pues no son cuadrados ni rectangulares, son redondeados, ¿no? Entonces, merece esta forma de representación también no solamente un estudio de cómo va a lucir. Desde luego, iOS siempre ha sido un referente en cuanto a interfaces para otras marcas y su riqueza en cuanto a gusto en interfaces se puede notar, pues, ¿no? Eh, y bueno, como les decía, no creo que simplemente se hayan abocado a mirar cómo luce, sino también a estudiar un poco más cómo es eh, prácticamente la fisiología humana, ¿ya? Porque también con el tacto, cuando hacemos el clic sobre los botones, la manera en cómo al tocar, probablemente para poder captar mejor, ¿no? Esa impresión, capaz que se note, se adecue mejor este tipo de botones que simplemente unos rectangulares, ¿no? Entonces, bueno, eso un poquito para ir revisando otros aspectos que sí nos llevan a pensar que hay incluso otra disciplina llamada justamente ingeniería de los factores humanos que hace todo este estudio y tiene que ver mucho ya con aspectos incluso donde mm, no solo la comodidad, sino ante todo el prevenir los errores humanos, ¿no? De
Imagínense si lo tuviéramos muy juntos también los botones, capaz en vez de presionar uno de ellos, ¿no? O sea, al querer presionar uno de ellos, pues invadamos al otro y sin querer hagamos una acción que no habíamos pensado, ¿no? Ok. A ver, aquí hay otro ejemplo, ¿no? De un panel. Imaginando que este es un panel de control en una planta industrial. O quién sabe, un panel de control de un avión. Claro, de un avión es mucho más cargado de botones. Estaba mirando algunas fotografías y esto le he puesto por lo visible que está este botón, ¿no? Ahí la pregunta era, ¿por qué será que ese botón de emergencia es así de grande y además rojo y tiene hasta incluso como un cinto amarillo, ¿no? Un borde, a diferencia de los otros. Sí, ¿no? Al tiro para que resalte y, bueno, así casi a ciegas se pueda prácticamente recurrir a él, que hay situaciones de emergencia, ¿no? Licen, buenas. Sí, También el rojo y el amarillo en seguridad industrial es un estándar, ¿no? De alerta o de emergencia. Son estándares cierto. de colores que se manejan en la seguridad industrial. Mm, bien, Fidel. Sí, más adelante ya vamos a entrar al tema colores y ahí sí también vamos a ir aprendiendo que tiene mucho, ¿no? Que ver el color en el uso de las interfaces. Más allá del, digamos, de lo que pueda aportar visualmente, también tiene un significado, ¿no? Ok, gracias. Bueno, y así como decía Fidel, con este tema de los colores, aquí tenemos dos formas de control un control remoto, ¿no? Que me imagino alguno de estos o parecido tenemos en la casa. Y ahí sí se nota ese uso de los colores y además las posiciones, ¿no? Por ejemplo, el botón de encendido apagado. Bueno, si miramos esa imagen, encontramos que en ambos controles está arriba, ¿no? No sé si ustedes tienen al lado control remoto y me imagino va a ser más o menos similar, ¿no? Ok. Y también este aspecto de los números, en algunos que está en blanco con fondo negro y en otros al revés. Todo eso siempre se hace con una visión, ¿no? ¿Cuál será o el objetivo que busca el diseñador? ¿Por qué será? Ahora sí, ya como este elemento o cosa u objeto, así lo denominaremos al control remoto, am, pues tal vez no cumple una función así como en el panel de control ese botón de emergencia, pero al menos en las funcionalidades que cumple también tiene, ¿no? Ciertas tareas destinadas. Entonces, entre esas tareas eh, que gusta, digamos, o en esas funcionalidades están presentes y que quiere el usuario utilizar, seguro que necesita, ¿no? También un poquito más de ayuda para identificar entre tantos botones cuál es el que
en un momento preciso le ayuda a realizar la tarea que busca. Creo que alguien quería participar. Sí, Lizzy, tal vez también el usuario, bueno, nosotros las personas estamos acostumbrados a que el botón de apagar esté como que arriba, a la izquierda, ¿no? O simplemente arriba. Sí, Y tal vez por eso también, ya sé, las marcas que hacen controles, o sea, no quieren romper ese, eh, ¿cómo se puede decir? ese Eh, esquema, ese modelo. claro, eso. Ujú, cierto, a eso iba, ¿no? O sea, ya nos hemos acostumbrado a ese esquema o a esa forma o a ese modelo, cómo está representado ese botón en particular del encendido apagado. Y bueno, ponerlo al centro rompería todo el esquema, ¿no? O sea, el modelo mental que tenemos ya formado, ¿sí? Entonces es eso. Y claro, lo del color y este asunto del fondo también ayuda a tratar de, eh, a ver, en pocas palabras, como de em, sobresalir, permitir identificar de una manera más rápida, visualmente que sea, ¿no?, más legible. Entonces, ese tipo de cosas también tienen que ver, aunque no crean mirando este conjunto de botones, ayudar al usuario en términos de liberar, ¿no?, de mucha carga cognitiva. Esos botones que andan en colores o tienen una forma especial, como este que se ve en el lado derecho, ¿no? El centro que está OK y los botoncitos en redondo, también tienen que tener algún motivo por qué se ha puesto en redondo y no se ha dejado como el caso del otro lado, ¿no? O sea, del lado de la izquierda. Entonces tiene todo un porqué, eh, un motivo, y los principios de usabilidad o esos que ustedes ya han ido un poquito conociendo, ¿no?, con la práctica, ya permiten también entender esto del por qué se pone en una u otra forma, ¿sí? Entonces, de hecho, la respuesta a todas esas preguntas tienen que ver con un aspecto, la comunicación entre el hombre y la máquina, ¿no? Y de hecho, mediante una interfaz. ¿Sí? Ok. Poquito hablarles de los factores y la ingeniería, los factores humanos y la ingeniería. Mm, es que si no hubiera una rama de la ingeniería que esté abocado a este aspecto, sería a veces catastrófico pensar en cosas que son realmente, a ver, no sé si peligrosas, de mucho cuidado, eh, por supuesto, diferente a la escena que aquí se relata, ¿no? O sea, nosotros muchas veces o cuántas veces no hemos cometido el error de pulsar un botón sin querer, ¿no? Porque estábamos distraídos, apurados, y bueno, muchas veces hemos tenido que acabar así, tanto más histéricos como ese joven. Pero, ok, si hemos perdido en el peor de los casos la información, ni modo. Hemos tenido que resignarnos y ni modo a amanecernos o, bueno, posponer algún plan que teníamos y resignados a volver a trabajar, ¿no? Pero este tipo de cosas, en otros ejemplos, por, por dar algunos, ¿no?
en la industria aeronáutica, en la eléctrica, en este sector aeroespacial, son más fuertes, ¿no? Imagínense un error de ese tipo, de, que implique en nuestro caso perder esa información valiosa, tal vez más que eso es más fuerte, ¿no? O sea, el impacto que puede tener en estas áreas. De hecho, ahora que ya las cosas han ido, la tecnología ha ido avanzando mucho más, por supuesto la computadora está cumpliendo un rol muy importante, ¿no? Y bueno, ahí, de ahí también la importancia de que en estas interacciones se ponga mucha atención al momento de hacer los diseños. Y de eso es que se ocupa ingeniería de los factores humanos, pues es otra área, por supuesto, ¿no? Que va a estudiar y diseñar interfaces con el fin de reducir al mínimo el riesgo del error humano, ¿no? Por supuesto, la idea es en lo posible evitar accidentes, eh, aprendiendo, comprendiendo cómo es el comportamiento del ser humano y mejorar siempre la interacción entre el hombre y la máquina, ¿no? Seguro que esta rama de la ingeniería mm, hace un estudio profundo también de lo que implica la psicología cognitiva y otras. Bueno, pero como no es básicamente esta rama que nos toca estudiar, al menos por un conocimiento general se pone, ¿no? De manifiesto aquí. Mm, esta ingeniería de los factores humanos, por supuesto, también tiene una gran contribución a la interacción humano-computadora, desde luego. Ya, ahora sí, un poquito más yendo al lado nuestro. Hasta aquí, yo creo que muchos de ustedes han estado trabajando en estos dos elementos, mirando el hardware y software, ¿no? O sea, hemos aprendido desde las primeras materias, las básicas, por ejemplo, intro a la programa, cuando nos han hablado que vamos a trabajar con una herramienta llamada computadora, ¿no? Que es física, donde sus componentes pueden ser aquellas conocidas como la unidad de procesamiento de datos, la CPU, el teclado, la pantalla y otras, ¿no? Y por supuesto hemos aprendido que estos componentes hacen tareas definidas y en muchos casos estos componentes hasta um, prácticamente se comportan como una extensión a las capacidades del humano, ¿no? Por ejemplo, la memoria. Bueno, pero además de saber de eso, hemos ido también conociendo lo del software. Y ahí sí hemos ido aprendiendo en el desarrollo qué aspectos debemos tomar en cuenta, ¿no? Si bien hemos sabido que es la interfaz lo más visible del software a través del cual los usuarios interactúan con este equipo o el hardware, pero tal vez no hemos hecho mucho énfasis en poquito pararnos a ver eh, los componentes o los aspectos con los que se compone el humano, ¿no? O sea, con todo lo que ya indiqué hace un momento. Entonces, en ese sentido,
a nuestra materia, toca conocer un poquito más. Ok. Ya un poco para redondear lo del software, también sabemos que el software nos va a permitir o nos permite administrar los recursos, ¿no? Que se necesita para que el computador pueda comenzar a manejar los programas, las aplicaciones. De hecho, es un puente entre el usuario y el hardware, ¿no? También, bueno, aquí hay un ejemplito. Sin el software difícilmente podríamos hacer la tarea, por ejemplo, de imprimir, ¿sí? Entonces ambas cosas juegan un rol muy importante. De hecho, también el hardware toca o le toca un papel interesante en esto de desempeñar, por ejemplo, tareas ante solicitudes del usuario, como en este caso imprimir un documento y otras cosas, ¿no? Entonces, bien. Ahora, mirando un poquito más hacia el humano. El humano, desde luego, ya dijimos que tiene unos componentes principalmente yendo por los que son de entrada, hablando de los sentidos, la vista, el tacto, olfato y gusto, que van a constituirse más o menos como las entradas, ¿no? O los canales de entrada. Y ¿por qué canales de entrada? Es que son básicamente, por ejemplo, si nos constituimos un poquito más en la vista, ¿no? Sabemos que el ojo o la vista llega a ser un procesador que va a ir recogiendo la información en formas de ondas de luz a fin de transmitir a nuestro cerebro, y este recién se va a encargar de ver lo que nosotros inicialmente tal vez simplemente han sido luces u ondas, pero la interpretación de eso que hemos visto le da el cerebro, ¿no? Por eso se ve eh, no solamente a la vista, también va a ser al oído, al gusto, al tacto y demás como procesadores, ¿no? Por supuesto, cada quien cumpliendo un rol muy particular. Bueno, pero por sí solos no podrían actuar, sino siempre en conexión con esta parte que es la memoria, ¿no? Que es también otro procesador, pero a nivel cognitivo, donde ya hace un trabajo de eh, recordar, de memorizar, de, digamos, complementar cosas que probablemente en lo real vemos como objetos ya presentes, o sea, lo tenemos, por ejemplo, enfrente, y eso como que queda abstraído en nuestra mente y bueno, haciendo los procesos de un poco de recordar, refrescar, de relacionar, de comparar, todos esas operaciones comienza a hacer sus tareas, ¿no? Bien, hablando un poquito más del ojo humano, es interesante lo que hace. Sí, es que para entender, nosotros relacionamos metafóricamente con lo que hace la cámara fotográfica. De hecho, me imagino que todos han tenido la posibilidad de usar este tipo de cámaras. Si no son profesionales, pero al menos al fin cámaras fotográficas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese ejercicio de sacar una foto? Es
fijando la cámara, encuadrando al lugar que deseamos tomar la foto, ¿no? Y después enfocar en ese objeto y luego ese encuadre, ese enfoque se va a imprimir en la película o sensor y listo, queda grabada esa imagen. Como hace nuestro ojo, más o menos es ese trabajo similar a lo que ha hecho la cámara fotográfica, ¿no? Entonces, nuestra vista dice que enfoca un objeto, ¿no? Por ejemplo, una manzana, y su imagen se imprime en la retina de nuestra vista. Bien, si el enfoque no se produce bien o habría algún defecto en la estructura de nuestro ojo, entonces puede seguro tratarse de algún problema, ¿no? Ese problema, por ejemplo, que puede ser la miopía, puede hacer que la imagen no se refleje como la que se espera, ¿no? O nuestro cerebro lo reconozca con la nitidez que se deba. Bien, ¿para qué les he hablado de esto? Es simplemente para que ustedes vean que prácticamente nuestro ojo también es un procesador. Fíjense que hace una serie de operaciones y en contacto con nuestro cerebro para poder completar su tarea. Que no solamente aislado, solito hace las cosas, ¿no? Ok. Hay un área interesante cuando se habla de factores humanos y contribuye mucho también en la comprensión de estos, y se trata de la psicología cognitiva. Este es un área básicamente que se ocupa de entender las estructuras, procesos y representaciones de cómo nosotros percibimos, aprendemos, recordamos y pensamos, ¿no? Sobre la información. De hecho, para ese estudio, por supuesto, entran a trabajar en todo lo que implica las memorias, ¿no? O sea, la información que entra por los ojos, los oídos, por supuesto, también puede ser por el olfato, el tacto o el gusto, va a ser trabajado por la memoria, ya sea por la primera, que sería la sensorial, o por la siguiente a corto plazo o de largo plazo, ¿no? Entonces, cada una de estas hace también sus tareas y, por ejemplo, si revisamos qué hace la memoria sensorial, prácticamente es la que está más en contacto con los sentidos, ¿no? Entonces va a captar las entradas, por ejemplo, si hablamos de la vista, las imágenes, y estas van a ser interpretadas para que la memoria a largo plazo luego las organice, y si, bueno, son fáciles de simplemente recordar o están muy presentes o frescas en nuestra memoria a corto plazo, ni siquiera tienen que pasar, ¿no? Hacia la memoria de largo plazo, sino simplemente a partir de la memoria de corto plazo generar una especie de salida, o sea, de acción ante un evento sucedido, ¿no? Bueno, pero si no es tan inmediata la cosa, tiene que ir pasando hacia la memoria de largo plazo y bueno, el trabajo tiene que ser un poquito más profundo en el sentido de no hemos podido recordar o reconocer de inmediato, por tanto hay que ir a
verificar en el almacén que tiene la memoria de largo plazo y entre medio generar una repetición, ¿no? Ya, a ver, ¿cuándo lo he visto? ¿Cómo era? Ah, ¿verdad? Es esto, ¿no? O sea, para después ya salir con un resultado. Ok, entonces, por un lado, esa parte de cómo recordamos, cómo almacenamos, cómo hacemos todo ese proceso a nivel memoria. Otro aspecto que dijimos que esta parte de la psicología cognitiva toma en cuenta son los pensamientos, ¿no? Y de hecho, que tienen que ver con lo cognitivo. Y esto para determinar cierto tipo de situaciones, ¿no? O actuar ante una determinada situación de una manera expresiva a través de los sentimientos, las emociones y más, ¿no? Entonces, ahí es cuando también de alguna forma se engancha este asunto de la usabilidad, porque la persona no solamente, qué sé yo, está inmersa en conocimientos, sino también las emociones, en la expresión de emociones y sentimientos, ¿no? Bien, a ver, mirando este ejemplo, que, bueno, tal vez ustedes ya pueden identificar de qué se trata, ¿no? O algún aspecto de esta imagen, por ejemplo, les llama la atención. Nada. Tal vez el tipo de letra o querían, o la forma en la que lo pusieron, como que Ujú. un triángulo invertido, o algo así, tal vez. Sí, ¿no? Ya. Ve, no sé quién me ha hablado, por favor, si me das tu nombre. Ah, Andrés y Porre. Andrés. Andrés, no solo pienso que ha sido el único que ha podido advertir eso, ¿no? Eso que nos se ha compartido, la disposición de las letras, inclusive, bueno, el color también, ¿no? Que se destaca, se desprende del fondo blanco y eso hace que incluso se destaque un poco más fácil, ¿no? La lectura de esas letras. ¿Leen esas letras o ese mensaje? ¿Logran leer? Yo no mucho, dicen, lo veo desordenado. Ya, Tal vez el mensaje también hace mucho porque yo no estaría muy feliz con esas letras, pero dice destapa la felicidad. Entonces, si va a destapar esta botella, asumo yo que se van a ordenar las letras. No sé. sí, ya. Ok. Y esa percepción tiene Johnny. A ver qué percepción tiene. ¿A quién pregunto? Nicolás. ¿A ti qué te ha parecido esto? Pues que busca causar curiosidad en el que lo ve, ¿no? O sea, lo ve desordenado y no lo entiende a la primera y capta su atención para que él descubra qué es lo que dice. Sí, gracias, Nicolás. Justo, ¿no? Ese sentimiento de, a ver, ¿y qué es esto? Es como un reto, ¿no? Que nos pone, a ver, ¿qué es esto o qué mensaje dice? Intentaré descubrir, ¿no? Entonces, eso es un poco más la motivación de este tipo de imágenes que nos presenta Coca-Cola. Ah, y bueno, siempre tratando, además de llegar con una serie de cosas, o sea, de imágenes, a fin de no solamente vender su producto, sino
también dejar ese mensaje de la felicidad, ¿no? O sea, de identificar su producto con a ver, no sé, este sentimiento. Este otro que ven ustedes, de iPhone, de un iPhone. A diferencia de los anteriores, por ejemplo, aquí hay más de un elemento en juego, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen de abajo no solamente ya es la botella y las letras, sino hay más elementos que están presentes. Pero en ¿qué les ha llamado la atención? Mm, sí, ¿no? Sí, y de pronto, como no hay más imágenes en que distraer nuestra vista, entonces centramos, ¿no?, nuestra atención a mirar. ¿Qué es eso? Tal vez de principio parecía una hamburguesa, ¿no? Pero esto no es. Además depende de la situación también, si es que no han cenado y están con hambre, capaz que no estén con esa sensación de ver comida. Ok, ujú, ya. Pues, a ver. Entonces, en esos dos ejemplitos se entra en juego de captar la atención de quien esté mirando una imagen, ¿no? ¿Y para qué necesitamos atraer la atención de un usuario? Pues esta va a ir desencadenando una serie de cosas, ¿no? O sea, porque si todo estaría plano, pasaría desapercibido, capaz que no tendría el éxito esperado el producto que se intenta vender, ¿no? Ok, entonces, por tanto, esa forma de captar la atención también nos lleva a pensar en el procesamiento de la información. Pues el primer impulso de captar nuestra atención, por supuesto, viene desde, en este caso, hemos hecho más el uso de la vista, ¿no? En estos ejemplos. ¿Sí? Bien, y se va a dar una suerte de esta imagen, ¿no? De entrada, proceso y salida, lo que ya hemos aprendido hasta con los algoritmos. Entonces dice que la mente va a procesar la información que recibe desde la entrada, ¿no? Y claro, para hacer ese, ese efecto de procesar, por supuesto tiene que recoger también una serie de datos o de información, ¿no? Y esa información no solamente se la recoge, también se puede almacenar o quién sabe, para hacer una suerte de comparación se tiene que recuperar y todos esos detalles pues se hace a nivel de memoria, ¿no? Ok, ya. Este es otro cuadro donde, a ver, bueno, a simple golpe de vista vemos a un muchacho que está pintando un cuadro. ¿Sí? Ya. Si nosotros exactamente esa escena lo tratamos de recrear ahora con una herramienta como, por ejemplo, puede ser un Adobe Photoshop. De hecho, si la anterior imagen necesitaba, a ver, con el mouse voy a tratar de
hacer, de tomar la atención de ustedes. Aquí está una paleta, ¿no?, de este pintor que trae una serie de colores. Aquí está un poco combinando y llevando al lienzo para ir haciendo los detalles respectivos en cuanto a jaspes y demás, ¿no? Ok. La misma idea se trata de reflejar, ¿no?, a través de herramientas donde ya con una gama de colores se puede hacer más o menos una simulación del mismo trabajo. ¿Sí? Bueno, ¿para qué se ha puesto estas imágenes? ¿O qué hay en común en ambas? Primero, que ambas siempre van a trabajar sobre una información, ¿no? Información que va a venir desde lo exterior, o sea, desde mirar cómo es una hoja, tal vez tomar esos matices con la que se presenta una hoja en términos naturales e ir representándolo así en lienzo o tal vez en una hoja como la que muestra en esta pantalla, ¿no? Bien, esa información siempre es captada además por la memoria sensorial y bueno, para terminar de hacer una cosa muy semejante a la natural, por supuesto, este pintor tiene que poner toda la atención debida, ¿no? Y bien, en eso de entrar en el juego del dibujo, darle la forma, pues entra la memoria a corto plazo, tal vez para sacar el matiz que quiere, necesita este pintor recordar y cómo se hacía, a ver, más oscuro, quién sabe, se le ha terminado el verde y quiere generar a partir de la paleta de colores que tiene, ¿no?, con otros, componer el color verde, entonces tiene que comenzar a recuperar cómo era esa combinación, con qué colores, ¿no? Okay, entonces en este trabajo se muestra que hay todo este proceso que se va generando ah, con la información que ingresa y bueno, y la participación de la memoria, ¿no? Ah, algo similar a ese modelo de procesamiento que hacemos los humanos también se puede notar con el asunto del ordenador o de la máquina o de la computadora, ¿no? La computadora está también provisto de una serie de dispositivos de entrada, así también como de salida, y así como nosotros tenemos los ojos, por ejemplo, ¿no?, y hacen una suerte de conexión con las memorias para luego, a partir de también a través de la vista o puede ser del oído o del tacto, expresar la salida. ¿Mm? Lo mismo, ¿no? La computadora prácticamente ha sido inspirada en este modelo de procesamiento que tenemos los humanos para ser representado como tal. De hecho, este modelo es un tanto complejo porque cada uno de sus componentes pues tiene sus propias formas de procesar la información, sus propias maneras de retener, de enviar, de recibir y demás, ¿no? Por ejemplo, cuando les he hablado del ojo, ha sido tal vez una manera bastante sutil, muy superficial de explicar. Si tendríamos que ir haciendo ya un estudio más a profundidad y cómo es que la retina agarra esa imagen, o sea, esas ondas de luz
y por qué al cerebro esa imagen que, por ejemplo, si tomamos esa manzana en la mano, estamos viendo en prácticamente una imagen naturalmente no invertida, ¿no? O sea, bien supuestamente en buena posición, pero ¿por qué el cerebro lo vuelca? Porque eso ocurre. ¿Por qué lo invierte? ¿Qué es lo que hace esto? Ocurrirá lo mismo cuando hagamos nuestras interfaces, los iconos que vayamos a poner cuando tenga que ser interpretado por el cerebro, hará ese juego de invertir. Bueno, pero ya sería materia, o sea, un aspecto que nos tomaría también mucho tiempo, ¿no? Así que no vamos a entrar a tal detalle. Ok. A ver, el ser humano dice es complejo por naturaleza. Almacena gran cantidad de información al pasar de los años. Sí, porque si bien la memoria a corto plazo sí se encarga de retener la información muchas veces por milisegundos o segundos, o puede ser también un poco más de esto, dependiendo, ¿no? de si es de nuestro interés. Y muchas veces, si realmente nosotros le aplicamos, digamos, mayor prioridad o interés a eso que queremos que se retenga en nuestra memoria y por repetición, como por ejemplo nuestro nombre, nuestro número de carnet o tal vez otras, otros datos que sí son precisos para identificarnos como personas y lo hemos hecho, ¿no? Todo este tiempo. Sí, llevamos a la memoria de largo plazo. Eso con el pasar de los años implica ir almacenando información, tampoco es vacía nuestra memoria a largo plazo, porque si no, imagínense. Ah, pero aún así, aunque tengamos ya muchos años, si es que no usáramos esa información, también se puede ir perdiendo, ¿no? Entonces, este aspecto, por ejemplo, a veces se nota cuando ya las personas son mayores y bueno, lo recomendable es ir haciendo ese ejercicio físico, una gimnasia cerebral, ¿no? Ok, para ir recordando. Bien, dice también moldea y define sus objetivos de vida a través de sus conocimientos empíricos, analíticos, etcétera, porque solo así se puede dar cuenta de tantas investigaciones y avances en la ciencia, la tecnología y más, ¿no? Que se han dado gracias a que nosotros somos seres muy interesantes, que aquello que nos llama la atención a partir de lo empírico podemos ir formalizando y convertir hasta lo que es ciencia, ¿no? Bueno, los humanos además planteamos respuestas específicas ante estímulos, lo cual no lo hacen las máquinas, o al menos están intentando a que las máquinas también reaccionen, ¿no? Pero bueno, esa propiedad lo tenemos nosotros los seres humanos. También resolvemos problemas, abstraemos conceptos, aplicamos estrategias y demás, ¿no? Ok, o sea que, y esto se da gracias también a que con el pasar del tiempo, de los años, la experiencia y los conocimientos se va formando un modelo mental, ¿no? Ese modelo mental básicamente lo forman todo lo que implica normas, valores, actitudes, creencias,
premisas, experiencias, suposiciones y más, ¿no? Que también estos determinan comportamiento y conductas del ser humano cuando entra ya en su interacción con el mundo exterior. Es un modelo mental, prácticamente se define como aquella representación interna de una realidad externa, ¿ya? A ver, tal vez se entienda mejor con este siguiente párrafo que dice, son concepciones generales que dirigen nuestros actos y que somos capaces de construir a partir de la experiencia para definir patrones de conducta. Entonces, estos modelos mentales o el modelo mental prácticamente se refiere a la forma de pensar que como personas tenemos, ¿no? Con respecto a una situación, a un objetivo que se nos presenta, ¿ya? De hecho, por tanto, los modelos mentales no son estáticos, pues con la experiencia y con el día a día, con la forma de interactuar con la tecnología y otras cosas, los modelos mentales se van a ir modificando, ¿no? Por ejemplo, si antes la forma de adquirir un objeto, un servicio era más, digamos, presencial o a través de, a ver, formas que han venido desde el trueque, digamos, ¿no? Desde el trueque y luego ya la compra y venta con dinero o, bueno, ahora ya hablamos de otras formas de interacción que se manejan, ¿no? Y esto gracias a que la forma de comercio ha cambiado por la tecnología y otras también demandas de facilidad o comodidad para los usuarios. Entonces, es ahí que se ha tratado de simular esas maneras ya bien concebidas, ¿no? Que tiene el ser humano a través de esto que conocemos ya las tiendas virtuales, tratando de representar la cesta, o sea, el canasto que tal vez ustedes todavía, bueno, tal vez de adorno ven en la casa, pero nuestros abuelos o nuestros antepasados o también la mamá probablemente sí ha hecho uso, ¿no? De los canastos, principalmente aquí en Cochabamba, los canastos y no tanto así las bolsas. Lamentablemente también ahora que estamos plagados de las bolsas plásticas, esto también se ha dejado. Bueno, sin embargo, estos elementos han tratado de ser también rescatados en las interfaces a través del denominado carrito de compras, ¿no? Justamente porque para no romper, como decía, creo que Fidel, si no me equivoco, o era Andrés, esa forma ya establecida, ¿no? en nuestra cabeza, o sea, prácticamente en el modelo mental, de cómo recogíamos o llenábamos el canasto, la bolsa, haciendo compras, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, pero eso, esa representación, de alguna forma se va deduciendo de estos modelos ya constituidos, ¿no? Bien. Y bueno, conforme también a lo que ha ido avanzando la tecnología
en nuestro campo la forma de interactuar. Hemos ido aprendiendo maneras, por ejemplo, de navegar o también de identificar cierto tipo de información conforme a cómo ahora si antes poníamos tal vez como en un libro, ¿no? Un marcapáginas para decir hasta aquí llegué, ¿no? Y para continuar y no perderme donde quedé. Entonces lo mismo se ha ido rescatando estas formas de pensamiento en elementos que determinan esa misma funcionalidad, pero en términos ya más digitales, ¿no? ¿Ya? Ahí podemos tener los ejemplos de los migas de pan, de las migas de pan, de los enlaces o de los links y otros tantos. Bueno, ya, quedamos un poquito tiempo ya. Ok, no sé si hasta aquí necesitan tal vez o quisieran participar en algo más, aportar alguna idea, algún ejemplo. ¿No? Entonces, para ir casi terminando, notarán que trabajar con los factores humanos no es tampoco fácil, ¿no? O sea, de hecho, necesitamos recurrir a otras ciencias y como nosotros principalmente deseamos establecer esto de la interacción humano-máquina, también nos interesa ver otras disciplinas como la sociología, la antropología, la economía, las artes gráficas y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada una de estas, si las agrupamos un poquito más de acuerdo a su finalidad, ¿no? Seguro que van a cumplir con, por ejemplo, las bases biológicas, ¿no? Que implica el ser humano, por ejemplo, cómo estaría estructurado el cerebro del ser humano, cómo cómo se genera la atención y conciencia eh, para poder guardar la información, procesar la información, cómo percibe el cerebro humano y cómo también la mente realiza, digamos, el reconocimiento basado en patrones, cómo se representa las imágenes mentalmente o cómo se organiza estas, ¿no? Para ir manipulando, tener una facilidad en su uso. De hecho, también la memoria, cómo representa, cómo procesa, cómo también conserva la información o la recupera. El lenguaje es otro aspecto que de hecho también se implica, ¿no? Pues con esto de lo digital, ya habíamos dicho, ya el lenguaje no solamente se queda en términos de texto, sino ya se habla de otro tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, en todo ese bagaje de cosas, ah, pues se tiene, ¿no? Un amplio estudio, sobre todo se concentra la psicología cognitiva. Y bueno, de todo
este aspecto, de todos los aspectos mencionados, algunos sí vamos a destacar cuando ya veamos, por ejemplo, cómo se representa una imagen. Seguramente que vamos a trabajar en elementos que no solamente tengan que ver con el contorno, sino el fondo, también que se vea el brillo, la sombra. De hecho, por supuesto, la composición o la organización de estas imágenes para que puedan ser mejor representadas, captadas, procesadas y demás, ¿no? Ok, hasta aquí yo creo que podríamos quedar, ¿no? Para continuar la siguiente clase, un poquito entrando ya a trabajar con ejemplos. Como dijimos, no haciendo ya mucha teoría, sino más bien llevando a términos prácticos de cómo dentro de las interfaces ya se pone en juego esos elementos de representación y más, ¿no? Siempre aludiendo a lo que es el modelo mental también, ¿no? De los usuarios. Eso. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Dicen, Sí, entonces sí, el día martes vamos a hacer, ¿va a ser práctica la clase? sí, más práctico. Sí, porque hasta aquí es poquito entrar en cuenta de que no solamente es el asunto más estético, ¿no? Vamos a ir trabajando conforme a que veamos los ejemplos, haciendo relación con algún aspecto del factor humano. Y también conforme vayamos avanzando, haciendo énfasis en algunas leyes que ya se aplican a estos factores humanos como principios que hay que ir cumpliendo en el diseño de las interfaces. Y esto porque van a tener un porqué para responder, ¿no? O sea, y a medida que vayamos viendo esos ejemplos, también, digamos, vamos a estar mirando, no sé, pónganse una información en pantalla cuyas letras probablemente difieren en tamaño o en color del conjunto de letras que se puede percibir en una presentación o en una interfaz. Entonces, eso no solamente implica porque resalta mejor, es que tiene que ver con elementos relacionados con la memoria, por ejemplo, ¿no? O con la vista. Y bueno, vamos a ir en ese nivel así trabajando, no, ya no entrando a observar cosas que pueden ser mucho más ligadas con digamos, aspectos más médicos, ¿no? Ya, como no se trata de eso, pues nos interesa más a nivel de interfaces. De hecho, si toca hablar de algún aspecto que podría obstruir, o sea, constituirse como un problema, por ejemplo, con la vista, ¿no? Y el abuso de los colores y tratar de pensar en usuarios que tienen problemas de daltonismo, entonces ahí también, ¿no? Un poquito parándonos y cómo son estas personas que tienen este tipo de enfermedades y qué colores no deberían ser utilizados, ¿no? Para no entrar o hacer para este usuario que nuestra interfaz se vuelva en un obstáculo. Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando, ¿ya? Listo, Alicia. Por eso mismo
esta clase iba a ser un poco pesada. Pero bueno, ya iremos mejorando la próxima, ¿ya? Eso Listo. sería todo. Que Antes de terminar, descansen, sí. ¿sí? Quería preguntarles sobre la tarea de investigación, bueno, de evaluación, perdón, de la guía. Sí, Ya ha mandado correcciones, pero tenemos que volverle a reenviar corregido con lo que nos dijo en el documento, con las correcciones que tenemos que hacer. para mí sería bien, ¿no? Si hay esa iniciativa de ustedes poderlo corregir y un poquito más, ahora sí, cayendo o tomando en cuenta, ah, digamos, con más detalle estos principios, ya no hacer, no sé si tu equipo ha trabajado con 12 escenarios. Si para 4 tratan de plantear o de aplicar esos principios y bien, ¿no? Perfecto, para mí está bien. O sea, más que cantidad, quisiera calidad y que ustedes puedan em, objetivizar, ¿no? De por qué, dónde, para qué eh, se utiliza o de qué manera no se utiliza, no sé, ¿no? Entonces me gustaría que haya ese análisis eh, y no me importa mucho que abarquen todo, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar, es cierto que cada una de esas subpáginas, en detalle, viendo, por supuesto, 2 escenarios, tal vez todavía serían pocos, ¿no? Entonces, no es el ánimo de agotar todo lo que tiene la página, sino nuestra misión, si quieren, es saber utilizar los principios o saber evaluar en todo caso, ¿no? En este trabajo. Bien, si gustan, lo hacen, de hecho, ¿no? Para poder también, ok, no subiremos al total de la nota, pero sí vamos a subir. La Listo. voluntad y la iniciativa ya es digna de tomar en cuenta, ¿ya? Así, así es. Ok, Gracias, listo. Andrés, por preguntar, ¿ya? Ok, me despido de todos, que tengan una feliz noche, un buen descanso. Chao a todos. Hasta el martes, sí, señor. Luego, listo. Hasta el martes. Que les vaya bien. Ahora Bueno, sí. dicen, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, licenciada. Chao, Belén.